esta obra en nuestro corazón. Pues sean todos bienvenidos, hermanos, esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias porque hemos visto que has hecho maravillas. Sabemos que las peticiones tú las has respondido en cada hermano, Señor. Las necesidades tú las has sustentado, Padre. Y Señor, seguiremos caminando en fe. Seguiremos caminando, Señor. Aunque todo se derrumbe alrededor, nosotros seguiremos caminando, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de esta fe que tenemos, que tú has hecho resplandecer en nuestros corazones para conocerte, Señor. Nos ponemos en tus manos en este momento de impartir tu palabra. Aquí están nuestros corazones, que la presencia, la iluminación de tu Espíritu Santo obre para darnos entendimiento y convicción, Señor, para seguir caminando en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos tocando, hermanos, una serie que se titula ¿Cómo sé que realmente voy al cielo? Y la vez pasada yo dije que íbamos a tocar la parte práctica de la salvación. Íbamos a tocar la parte práctica, que es donde muchas veces nos quedamos cortos, es donde muchas veces fallamos. Creemos, pero a veces no hacemos. Y esto es parte importante en el camino de la salvación. El título es ¿cómo sé que realmente voy al cielo? La vez pasada fue la evidencia del servicio. Hoy es la evidencia de la santificación. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a llegar a este texto, pero es el texto clave que tengo hoy para esta mañana. Y antes de comenzar, yo quiero decirle que la palabra santificación significa separación. Significa separación. Y con este dato, hermano, vamos a comenzar, porque esta palabra la voy a estar mencionando a lo largo de todo el mensaje. Santificación, separación. Y quiero decirle primero que la carta a los Corintios es una carta muy personal. Es una carta donde el apóstol Pablo habla muy directamente a la iglesia, pero de una manera que, ¿cómo podríamos decir? Con el corazón en la mano. La ciudad de Corinto era una ciudad puerto, era un puerto. Y en los puertos, hermanos, los puertos son tomados como las puertas de entrada y salida a otras ciudades y naciones. No sé si acaban de ver ahí un documental, o más bien una noticia, en donde un barco que venía de Alemania llegó a puerto, ahí a Manzanillo, y traía una ballena adelante. La ballena venía nadando, según los oceanólogos, venía nadando desde Costa Rica, venía a las costas del norte, y al pasar se chocó contra el barco. Hablando pues de que vienen de lugares tan lejanos, barcos trayendo gente. Y así en la ciudad de Corinto, hermanos, este es un detalle de la ballena, pero que vienen de todo lugar. Y en un puerto, hermanos, en un puerto se mezclan culturas, se mezclan oficios. En un puerto se mezclan nuevos idiomas, pero también en un puerto se mezclan vicios. Usted puede recordar cómo aquí no existían las enfermedades, o más bien las enfermedades de España, hasta que llegó Hernán Cortés en esas 3 carabelas. Fue cuando vino la viruela, el sarampión, todo eso se quedó aquí. Así que en un puerto, hermanos, entran todas estas cosas, entran vicios,
pero también entran, hermanos, entran creencias y filosofías de nuevos dioses. Y estas filosofías transforman la manera de vivir y pensar de la región donde se encuentre situado dicho puerto. Yo recuerdo, hermanos, hace 30 años, más de 30 años que estuve en la Marina, no se veía lo que hoy se sabe que existe. Al paso del tiempo, ahí en Puerto Vallarta, ahí me di de alta y luego anduve todo el norte, te vas dando cuenta que hay diversiones muy diferentes en un lugar a otro. Nuestros hermanos que son de allá, hermano Carla y mi hermano Jorge, ¿verdad? Que estuvieron allá, y ella, mi hermana que es de allá, saben cómo son todas estas cosas. Y yo las pude ver en aquel tiempo. Yo recuerdo que había un marino de un barco que se llama el Tropicale, y ese marino se dedicaba a traer videos de zoofilia desde allá de donde él era. E iban entrando, esa contaminación iba entrando a Vallarta, y luego se hicieron, le estoy hablando 1982, y luego se hicieron cines especiales ocultos para proyectar esta clase de películas que estas personas estaban trayendo, y empezó la degeneración, empezó a degenerarse aún más. Así que, hermanos, es difícil que hombres y mujeres se mantengan a salvo de no ser atraídos por este diferente tipo de vida en la cual muchos de los que llegan de otros lugares tienen su raíz. Es mucha la influencia. Por esta causa, hermanos, Dios dirige a través del apóstol Pablo un llamado a la pureza y a la separación de todo lo que no tenga nada que ver con la naturaleza del Dios que adoramos, de nuestro Dios. Usted puede acordarse que ahí en el Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y describe que aquellos que adoran ídolos, dice, tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Dice, semejantes son a ellos los que lo adoran, los que los adoran. Así que, hermanos, nosotros adoramos a un Dios, o a nuestro Dios, o al único Dios. Adoramos al Dios santo. Nuestro Dios no tiene contaminación. Nuestro Dios no se revuelve con nada físico. Nuestro Dios no tiene nada que ver con la maldad. Nuestro Dios es santo. Primera de Pedro 1:15 y 1:16. Ahí la instrucción dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda, no nomás en una parte, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta es una cita de Levítico 11:44. Isaías 6:3, lo vimos la semana pasada, cómo los ángeles, los serafines que estaban ahí en el trono, dice, y el uno al otro, Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Santo, más santo, santísimo. Hermanos, el Dios que adoramos es santo, y eso es lo que la gente no ha tenido en cuenta. Quiere acercarse a Dios con sus propias obras de justicia. Por eso necesita la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque piensa que con sus propios recursos nacidos de su mente y de su carne va a poder acercarse con el Dios 3 veces santo. La iglesia, nosotros estamos proclamando a un Dios santo, santo, santo. Por eso el pecado en la iglesia tiene que ser tratado, hermanos. Tiene que ser tratado, tiene que ser, tenemos que dar el remedio del evangelio para que esa costra que está cubriendo lo que está oculto del pecado sea sanado. Una iglesia que no tiene en la mira tratar el pecado es una iglesia que se va a degenerar. Y como veíamos en la reunión de matrimonios, mencionando un dato más, la fornicación y el adulterio se dan dentro de las congregaciones y como si nada sucediese.
Entonces, amados, el llamado aquí es a limpiarnos, a separarnos. Por eso aquí en el 2 Corintios 7:1 comienza y dice, limpiémonos. Así que, amados, dice limpiémonos. Ahorita vemos lo de la frase, tenemos tales promesas. Pero dice limpiémonos. Y la palabra limpiémonos en griego es purificarse, es estar libre de mezclas impuras. Amén. O sea, también dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne. Quiere decir esto, de cualquier cosa en la que nuestro cuerpo se tenga que relacionar. Fíjate, Dios nos salvó y nos salvó de todo a todo. Salvó nuestra alma, nuestro espíritu le dio vida y el cuerpo también Dios lo salvó. Así que todo nuestro ser fue apartado para Dios. Y las filosofías de aquellos tiempos aún todavía existen, en donde el adulterio se da de esta manera, o el pecado del cuerpo. ¿Sabes qué? Te doy el cuerpo, aunque mi corazón le pertenece a mi marido. Cosas como estas, hermano, existen. No es que, no. Pero sabe, para los cristianos entendemos que hemos sido santificados. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, de todas las cosas que puedan manchar nuestro cuerpo. Y también dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu. ¿Qué es eso de espíritu? El orgullo, la vanagloria, la envidia, el resentimiento, son contaminaciones de espíritu. Entonces, aquí nos dice, purifíquense. 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Todos los que hemos recibido a Cristo, que hemos venido más bien en arrepentimiento y el Señor ha estado aquí ahora con nosotros, nosotros debemos saber que ahora estamos unidos, que mi cuerpo, mis pies, mis manos, mis ojos le pertenecen a Cristo. Y soy responsable de la contaminación que yo pueda meter por mis ojos, por mi toque de manos, por donde pise, en qué lugares estoy yo. Hermanos, de verdad que Dios me habla a mi corazón y me hace ver también lo mismo que a ustedes, que todavía debo de limpiarme de cosas, que necesito ser limpiado. Por eso debemos nosotros de entonces estar bien entendidos, o entender muy bien cuál es la naturaleza de nuestro Dios. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Dios? Ya vimos que es santo, 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 y por lo tanto nosotros debemos ser y vivir en santidad, adentro y afuera. Ahora, 2 Corintios 6:14 comienza, es un segundo punto, que el creyente conozca su naturaleza y por lo tanto, conociendo su naturaleza espiritual, ahora proceda a su separación. 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estos versículos nos están hablando de todo tipo de relación que podamos tener con alguien, personas en una condición espiritual diferente a la de nosotros. Dice, con los incrédulos. Y a veces no medimos los límites y vamos más allá de una relación que no tiene que pasar. Porque empieza aquí las palabras del Señor para demostrarnos a través de Pablo las razones. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, la palabra incrédulos se escribe en griego con los apistos. Ya vimos lo de la fe. ¿Qué es apistos? Aquellos que no tienen la fe cristiana, aquellos que no tienen la fe verdadera, que es la que te ha hecho conocer a Dios. Porque es por medio de la fe que se ha producido el nuevo nacimiento y se ha recibido una nueva naturaleza, y es Dios quien te la ha impartido.
por esa fe. Incrédulo, quiere decir que no estamos hablando de cuestiones morales. Hay gente mejor moralmente que usted o que yo, llenos de obras buenas, pero ¿sabes qué? Si desde el momento en que es incrédulo y no tiene la fe cristiana, hay una orden. No es que queramos el mal para nosotros o para ustedes, no queremos eso. Tenemos esta instrucción. Y si escogí este canto de Señor, guardaremos tu pacto, inclinaremos todo, es porque yo primero le dije a Dios, Señor, tú me hablas a mí y yo voy a guardar tu pacto. Y aquí me dice que me purifique de relaciones que pueden ser malas y de otras cosas. No os unáis en un yugo desigual, en una relación con los incrédulos. Habla de personas, pero empieza a meterse aquí la palabra con las cuestiones espirituales. Porque dice, ¿qué compañerismo? Bueno, voy a seguir aquí. Dice, ¿qué compañerismo? ¿O qué pertenencia? ¿Qué hay de común? O como lo define el diccionario, que compañerismo es la actitud de aquellos que se acompañan y apoyan para lograr algún fin. Dice que no habrá compañerismo porque hay una razón antagónica. El que es creyente tiene la justicia, está justificado por Dios, está vivo espiritualmente. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Está justificado por Dios, es hijo de Dios, ese creyente. Y ahora dice que qué compañerismo tiene con la injusticia. ¿Por qué? Porque los que son incrédulos no tienen esa justicia. Y la palabra injusticia se escribe anomia. Anomia, sin la ley de Dios. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿y cuál es la obra de Dios? Y el Señor Jesús dijo, que crean en mí. Entonces, ¿sabe cuál es la maldad que va a llevar a la gente, por más moral que sea? Usted y yo tomamos Romanos 2, los moralistas y religiosos. La maldad que va a llevar a la gente al infierno va a ser no las obras buenas que hacen, ni lo bien que se porta, sino no haber reconocido al que es la justicia de Dios en su corazón. Por eso dice, ¿qué compañerismo puede tener alguien que está justificado, que puede ver las cosas del Espíritu, que ha entrado al reino de Dios, que puede ver las cosas de Dios, que puede tener esa iluminación, con alguien que en su condición espiritual no está así? ¿Qué te puede hablar? Te puede decir, sí, vamos juntos a la resurrección, sí, tú y yo vamos a la resurrección. O te puede decir, sí, tú y yo estamos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. ¿Tú crees que te pueda decir eso? O que nos puedan decir eso, jamás. Ahora, sigue diciendo en Romanos 9:30, podemos demostrarlo porque se vive en una justicia propia. Romanos 9:30. Esta fue la causa de que el pueblo de Dios, Israel, fue depuesto por Dios para dar paso a la salvación. Pero ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Uno de los fundamentos que estamos estudiando en Hebreos 6:2 es el arrepentimiento de las obras muertas. Y las obras muertas no pueden dar vida. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú y yo compramos una rosa ahí en el tianguis, deme la que está más rojita. Yo te puedo decir que en el mismo momento que la compras y que la tienen ahí en la tina, esa flor ya está muerta. Segura va a la muerte, porque ya está arrancada. Lo que le queda de vista para nosotros o para el momento o la celebración, pronto va a pasar.
y dejará de existir. Y así es alguien que no está justificado. ¿Le ves todo lo bello? ¿Le ves la obra moral? ¿Le ves la preparación intelectual? ¿Le ves todo? Pero sabes, es como esa rosa muerta. Dice Romanos 10:2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál es la razón? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué crees que no están aquí los incrédulos? ¿Por qué crees quizás que al amigo que invitaste o a la amiga que invitaste no está aquí? Pues porque están en incredulidad total, no quieren saber nada, porque quieren establecer su justicia propia, porque ignorando la justicia no es que no la sepan, sino que su corazón endurecido, Romanos 2 nos dice que de voluntad propia no quieren saber que necesitan de Jesús. Estos versículos, hermanos, realmente nos llevan a examinarnos si en realidad estamos y procuramos separarnos para Dios, como evidencia que sabemos que Él nos ha separado para Él. Y esto de la separación de aquel que se dice cristiano es la evidencia de que en realidad es salvo. Usted puede darse cuenta, si un cristiano no se ha separado de las cosas del mundo, de la gente injusta, incrédula, hablando espiritualmente, es dudoso, hermano. Mire, no somos exclusivistas, pero es la palabra de Dios y es el Dios Santo el que nos ha escogido como sus hijos. Valoremos eso. Valoremos. Él nos ha separado para Él. Romanos 6:22 y 23. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, versículo 23. Y aquí esta muerte se refiere a la muerte espiritual, eterna, a la muerte eterna, separado totalmente de Dios. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Te lo voy a leer en otra versión. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Nos hemos hecho esclavos de Dios. Como resultado, están dedicados solo a Dios, y eso los llevará a la vida eterna. Muchos han levantado la mano: yo recibo a Cristo, y su vida ni siquiera se ha separado de las cosas del mundo. ¿Será realmente que van y están convencidos de ir al cielo? Por eso puse la evidencia de la santificación. Vuelvo a aclarar, no estoy poniendo en duda la seguridad de la salvación de aquel que ha nacido de nuevo, sino en la parte práctica, que es donde nos sentamos muy cómodos y decimos: no, pues ya soy salvo, ya, ¿para qué hago lo que Dios dice? Soy salvo. No, quizá a lo mejor estemos en el peor de los engaños, y al final de cuentas no sea el destino que creímos creer, o que haya estado como una creencia, como vimos en la mañana, nomás aquí en la mente. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo de Romanos, de 2 Corintios 6:14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está refiriendo a la condición espiritual del no creyente y la condición espiritual del creyente. Por eso es el llamado a limpiémonos. ¿Y qué comunión? La palabra comunión significa sociedad. ¿Será tu socio? ¿Será tu socio las tinieblas? Dice, la luz significa iluminación, entendimiento en cuanto a las cosas y al ser de Dios. Aquella relación que tú establezcas con alguien
con alguien, alcanzará a ver, como dije hace rato, a ver y a entender las cosas que tú ya entiendes y que es el Espíritu Santo el que te las ha mostrado. ¿Crees que las alcance a ver? Son tinieblas. Son tinieblas. Nosotros, hermanos, hemos visto la cruz del Señor y venimos arrepentidos de nuestra maldad. Hemos visto su misericordia cuando Él extendió dándonos el perdón de nuestros pecados y experimentamos la comunión con Él por esa bendita fe que hizo nacer en nuestros corazones, contrario a las tinieblas que cubren la mente de las personas incrédulas. Tinieblas que vienen del mismo diablo para que no entiendan el regalo de gracia de la vida eterna que Dios tiene para ellos en Cristo. Segunda de Corintios 4:3. Todo eso lo entendemos, el Espíritu nos lo ha mostrado. Por eso aquí nos dice el Señor: no se unan, consideren esto. Segunda Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El 4, por favor, no lo apunté aquí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Creo que debemos, aquí ya podemos extender una pregunta o una luz amarilla. Fijémonos con quién nos vamos a relacionar. Porque bien le dijo Dios a Salomón, más bien Dios bien estableció: no darás a tu hijo con aquella mujer o a la mujer para tu hijo de las naciones paganas, porque tarde o temprano lo van a jalar y va a terminar adorando los dioses ajenos. Y eso le pasó a Salomón con tanta sabiduría. El principio de Dios, Dios no se equivoca, el que se equivoca es uno, y sufrimos grandes estragos en nuestra vida. Podemos decir que en el mundo hay cosas con las que todo cristiano no debe ni siquiera pensar en asociarse. Ni de pensamiento, hermano, ni de pensamiento. Pero nos cuesta trabajo admitir que vivir el evangelio conlleva separarnos de muchas cosas. No, es que si me separo de esto, es que me van a decir religioso, me van a decir, uy, qué puritano, qué santurrón. ¿Sabes qué? Si lo haces para agradar a Dios y te das cuenta que esa compañía, esa acción, ese lugar va a afectar tu relación con Dios o va a presentar un mal testimonio, pues es mejor no estar allí. Es mejor no tener eso. Nos cuesta trabajo admitir que vivir el evangelio conlleva separarnos de muchas cosas. Por ejemplo, le voy a leer algo en los registros históricos del primer siglo. Se dieron situaciones difíciles para los hermanos, como se dan ahora, solo que ahora somos más acomodativos y después andamos ahí sufriendo. Bueno, mire, en aquellos tiempos un cristiano tendría muchas veces que abandonar su profesión, porque sucedía que alguien que se dedicaba a la construcción, de repente decían, a ver, ve con fulano, él es albañil, y ahí van con aquel cristiano, y ya llegaba así, dígame, ¿qué se le ofrece ya con aquel rico romano? Vamos a poner, ¿sabes qué? Pues es que necesito construir un templo a mi dios Serapis, te voy a pagar muy bien, vas a hacer las columnas, vas a hacer todo, vas a hacerme ahí el altar para poner a mi dios. Una encrucijada. También le sucedía a alguien que su especialidad eran los trajes o que era un sastre. Alguien también le venía, lo contactaban, también le venían con una gran oferta, le decían, bueno, aquí estoy, yo me dedico a hacer la ropa. Dígame, ¿para qué puedo servirle? ¿Le voy a hacer a usted en traje? No, es que te voy a contratar para que les hagas las vestimentas a los sacerdotes del templo del Dios al que yo adoro.
a los sacerdotes del templo pagano. Imagínate nada más. Otro caso, si alguien era un soldado o si se iba a enrolar al ejército, ese soldado se tendría que ver obligado a adorar en el altar consagrado a la divinidad del César. Cuando tú entras a los cuarteles hoy, lo primero que entras a ver en tus dos pasos, en cuanto entras al recinto, del lado derecho está la bandera mexicana y tienes que saludarla. El soldado que te acompaña tiene que decirte, salúdala, como en la escuela, y ya pasas. Es lo primero que tienes que hacer cuando vas a la zona militar o a cualquier batallón. Y así en aquellos tiempos ellos, los ejércitos, tenían a la entrada no una bandera, o suponte que la bandera o el águila romana acá, pero de este lado tenían primero el altar a la divinidad del César, porque el César era considerado un dios para ellos. Así que imagínate cuando este soldado le tocara de guardia y tendría que quemar esa pizca de incienso. Acá en los cuarteles, siempre en la tarde, a las 6 de la tarde, se baja la bandera, se sube a las 6 de la mañana, se iza y se baja a las 7 de la tarde. Pues ellos también en la mañana y en la tarde, ellos no izaban bandera, pero sí le daban incienso a ese Dios que tenían. Imagínate un cristiano que se enrolara en el ejército ahí, tendría que, si le llegado el momento, tendría que darle la adoración a ese Dios. Estas encrucijadas en las que los cristianos de la iglesia primitiva estaban siempre constantemente, ellos tenían que escoger entre permanecer en el empleo haciendo esas cosas o simplemente sostenerse en la lealtad a Jesucristo. A ver, pero voy a perder este dinero. Híjole. No, ¿sabe qué? No acepto. Oye, pero hay mucho dinero. No. Y los cristianos aquellos cortaban. Y para nuestros tiempos, hermanos, creo que es innecesario, aquí lo apunté de esta manera, creo que es innecesario preguntarse las cosas que son obvias en cuanto a no ser parte del pensamiento del mundo. Hay tantas obviedades. Oiga, hermano, voy a mencionar una. ¿Puedo ir al bautismo del hijo de mi hermana? No voy a hacer nada, pero les voy a dar testimonio. ¿De qué? Te vas a parar en medio, les vas a decir, arrepiéntanse porque Jesús va a venir pronto y los va a enjuiciar. ¿Eso vas a hacer? Aviéntate. No, es que voy a estar en la mesa nomás. ¿Por qué es lo que vamos a hacer? O nos paramos a decir, no, esto no está bien, escóndanle al vino. Dice la Biblia que borrachos y esto otro no irán al infierno, no irán al cielo. ¿Acaso lo hacemos? No. Nos quedamos quietecitos, sonriendo de todo lo que hacen, sin ofenderlos, ni con el evangelio. Y hay respuestas tan obvias, hermanos, que en realidad, oiga, hermano, ¿puedo ir a ver una película así como de 3? No, espérate. Es obvio que no. Si vamos a la respuesta a la pregunta, ¿me puedo enrolar con alguien que no tenga a Cristo? Que la Biblia la responda. ¿Puedo hacer las cosas que dice que no se deben hacer en la Biblia? ¿Cómo crees? Son obvias la respuesta. No quieras oír de mi boca las cosas que quieres oír. Que la gente no quiera escuchar de tu boca las cosas que quiere escuchar. Porque la gente quiere oír que les digas que está bien. Y no hay radicalidad, no digo fanatismo. Radicalidad es estar centrados en la raíz de Cristo. Es diferente al fanatismo. Porque aquí estamos viendo esto. Versículo 2 Corintios 6:15. Vemos un tercer punto, que es irreconciliable la relación de Cristo con Satanás. Por eso es que el apóstol empieza, no se unan. Porque ¿por qué? Porque las cosas son tan distintas. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En la palabra de Dios para todos, este versículo dice, ¿es posible que exista un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Mire, la palabra concordia
La palabra concordia en griego, como está aquí, es una palabra griega que se escribe symphónesis, de donde viene la palabra sinfonía. Y la palabra sinfonía, una sinfonía en la música, es el arte de unir y combinar sonidos diferentes para que al final formen una melodía agradable al oído. Sinfonía también se define como una relación de paz, consentimiento y aprobación entre dos o más individuos para establecerse en un pacto o alianza. Por lo tanto, hermanos, no puede ser posible jamás que Cristo tenga que ver con Satanás o Belial. Belial quiere decir el indigno. Cuando Jesús es digno de toda gloria, de toda honra, por el sacrificio de la limpieza de los pecados que llevó en la cruz del Calvario, hay alguien indigno que perdió su lugar por su maldad en los cielos y fue arrojado. Es el Belial, el indigno. Y ha metido en la mente de las personas miles y miles de cosas que los llevan según ellos a adorar a Dios, pero no es más que una adoración a los demonios, dice una de las cartas. Aquellos a los cuales nos ha resplandecido la luz, por el que es digno de toda gloria, honra y honor, y está sentado a la diestra del Padre. Una pregunta: ¿cómo es que podamos desear tener comunión con las tinieblas o con los de espíritu contrario al Espíritu de Dios que mora en nosotros? Fíjate las realidades cristianas, las bendiciones de la gracia. Fijémonos en lo que Dios nos ha dado, el Padre, sus riquezas. ¿Cómo vamos a desear? ¿Acaso entonces Cristo podrá formar o el maligno podrá formar una sinfonía con Jesús para que al final haya una armonía y sea deleitoso a la vida del ser humano? Jamás. Uno es vida y el otro es muerte. La idea a la que nos llevan estos versículos, hermanos, es a comprender que por nuestra nueva naturaleza o nuestra naturaleza espiritual ya somos incompatibles. Somos incompatibles. ¿A qué? A la naturaleza de este mundo. Y es tal la incompatibilidad que no nos podremos unir nunca para un provecho. ¿Hubo compatibilidad entre Salomón y las mujeres? No. Vea cómo acabó. Fue jalado. ¿Hubo compatibilidad entre el voto que tenía Sansón y las mujeres prostitutas? Jamás. Vean que acabó. Es una palabra muy fuerte de advertencia para todos nosotros. Somos incompatibles. Somos incompatibles. Nuestra naturaleza espiritual, como es la naturaleza de nuestro Dios, nos hace incompatible a una naturaleza caída que hay en este mundo. Y las cosas que hay en el mundo, las diversiones, los pensamientos, hasta su misma gente del mundo. Por eso dice la palabra que no nos unamos. Mire, alguien lo expresó, un escritor cristiano lo expresó así: es imposible que la pureza cristiana y la inmoralidad pagana formen juntos una yunta. Y lo podemos ver en el ejemplo en la naturaleza, hermanos. Cocodrilos con cocodrilos hembra, changuitos con changuitas, leones con leonas. Y también la Biblia nos dice que por tanto, hijos de Dios con hijas de Dios. Hijos de Dios con hijas de Dios. Changuitos con changuitas, ¿eh? Bueno, mire. Cuarto punto: nunca estará unido el templo de Dios con el de los ídolos. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré
y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La palabra que dice aquí, ¿y qué acuerdo? Esa palabra acuerdo significa pacto, significa voto en donde se declara unido a, y viene a ser como el voto de fidelidad de un matrimonio. En otras palabras, y siguiendo esta pregunta, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Podemos decir, ¿acaso habrá una declaración de amor y de unidad entre la adoración al Dios vivo y los que adoran a imágenes y estatuillas hechas por los hombres? ¿Habrá una unidad donde si te amo tanto porque adoras ese idolito? No, hermanos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O qué acuerdo, qué pacto, qué unidad puede haber en personas en cuyos corazones tienen o sienten devoción por lo que es material y aún por lo que es sensual? No, es que mi devoción está, pues sí, mi devoción saca su escapulario y te dice, no, te amo, pero mi devoción está con fulano. Dice aquí, que Dios nos santifique, hermanos, cada día. Que Dios santifique nuestras vidas. Dice, hemos sido separados de ahí para Él. Fuimos sacados de idolatría, fuimos sacados de todo ese mundo, de toda esa, permítame la palabra, de toda esa asquerosidad, y hemos sido separados para Él. Y el propósito es que no solo sepamos que estamos separados, sino que seguimos en pos de nuestra separación cada día, porque apenas, hermanos, esto ha comenzado, no hemos terminado. Se va a terminar el día que vayamos con el Señor, pero va a ser el camino de diario, nuestra separación, cortar una cosa a la otra. Ahora la pregunta importante, ¿por qué debemos separarnos? ¿Por qué? La respuesta, porque tú y yo somos el templo del Dios viviente. Híjole. Somos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y la palabra templo en griego significa morada. Significa el santuario donde se rinde adoración al Eterno, al que siempre ha existido, al yo soy, como se le declaró ante Moisés en la zarza y le hizo un llamado. Dios siempre, hermanos, Dios siempre ha querido habitar con el hombre, y ahora ha sido posible. ¿Cómo? Con todos aquellos que hemos venido arrepentidos a los pies de Jesús. Y ha puesto su espíritu en nosotros. Somos templo del Dios viviente. Hemos venido al Salvador, y esos ser templos del Dios viviente lo vamos a demostrar, o lo estamos buscando cada día con una vida santificada, buscando siempre separarnos de lo que es mundano. Porque esto, hermanos, es necesario para gozar de la presencia plena de Dios en nuestras vidas. Por eso dice el versículo, la segunda parte, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tenemos una responsabilidad para santificarnos. Quinto punto, dice el versículo 17, por lo cual, o sea, porque Dios dijo que iba a habitar entre nosotros, que iba a andar entre nosotros, que iba a ser nuestro Dios, que nosotros íbamos a ser su pueblo. Por eso dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué tengo que santificarme? ¿Por qué debo de separarme? Porque debo vivir. Quiero experimentar la presencia de mi Padre Celestial. Pero como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin esa nadie puede ver al Señor. ¿De qué tantas cosas te has separado?
Has entendido que tu vida no te pertenece a ti, que le pertenece al Señor, y has roto con muchas cosas que todavía del mundo vamos trayendo. Mire, debemos entender tres cosas importantes. Una es nuestra separación o santificación posicional. Y en esta santificación Dios nos separa, nos limpia para hacer de Él cuando venimos en arrepentimiento. Y esto lo ganó nuestro Señor Jesucristo para cada uno, y no nos costó nada. No nos costó nada. Fuimos adoptados como hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre. Hebreos 10:9 dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, somos apartados, somos separados para Él por medio de Cristo. Dice: mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque en esta separación, santificación posicional, la base ha sido la cruz y la resurrección del Señor. Pero muchos se han quedado ahí, iglesias enteras se han quedado ahí, y jamás han visto la otra parte, la otra cara de la moneda, la que le da peso a la realidad, la que le da peso a la realidad del corazón genuinamente convertido. El mismo Señor dijo: por sus frutos será la evidencia. Te darás cuenta quiénes son de Dios y quiénes no. Te darás cuenta cuántos están, como dijo el Señor, diciéndole Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dijo. Al final ganará la convicción, pero no la profesión, y muchos, miles. El infierno estará lleno de gente que se dijo un día cristiano, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en sus vidas no mostraron la evidencia de la separación. ¿Cómo entonces podemos decir y llenarnos la boca con esas palabras? Es que yo voy al cielo. Bueno, ¿y dónde está tu santificación? ¿La procuras? Claro, es responsabilidad de cada quien, pero es una pregunta retórica para cada uno de nosotros, amados. No sé, hermano, mire, me emociono, pero a la vez viene a mi mente, en mi corazón, ¿de dónde el Señor me sacó? ¿De dónde lo sacó a usted? ¿De dónde tuvo la misericordia, de esta misericordia de estar aquí? Pero también reconozco de los juicios que el Señor hizo sobre mi vida, y que aquellas decisiones que tomé también el Señor me enjuició, y lo acepté. Un hijo que estaba separado de mí, un hogar, no tenía hogar, un yugo desigual, y al final solo quedó la misericordia de mí, la misericordia de Dios en mí, mi esposa, unos hijos, volvió el hijo, nacen hijas. Por eso debemos buscar, amados, nuestra santificación progresiva. Es otra parte. Y en esta santificación progresiva es nuestra voluntad rendida al control del Espíritu Santo por medio de llevar la cruz, de autonegarnos a los placeres y relaciones del mundo. Es caminar viviendo por fe en lo que Dios ha realizado en Cristo por nosotros. Por eso dice Romanos 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿seguiría ahí mismo viendo el grande amor de Dios? No, dice 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, para que ahora podamos santificarnos cada día. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
En esta santificación progresiva es donde vuelvo a reiterar el punto. ¿Cómo puedo venir a Dios después de estarle fallando? ¿Cómo puedo venir a pedirle, dame, cuando yo no le he dicho, Señor, perdóname, porque eres Dios santo, yo estoy haciendo cosas malas? Y tercero, esperaremos nuestra santificación plena y final, y esta cuando estemos con Cristo. Amén. Nuestro último punto a comentar, el sexto, es santificarnos separándonos en el temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1: así que hermanos, teniendo tales promesas, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, ¿qué quiere decir perfeccionando? Llevar a cabo hasta el final de una manera intensa y buscando la plenitud. Esto es querer cada día buscar ser más santos, buscar separarnos de las cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial, si en realidad lo tenemos por nuestro Padre. Es mirar también si vamos avanzando, pidiendo cada día que Dios nos muestre desde nuestro interior todas esas áreas que se encuentran ligadas al mundo. Debemos pedir libertad y no proveer para esas áreas de la carne, del ser pecaminoso con el que luchamos. Dicho de otra manera, que Dios arranque, corte las amarras de nuestro barco que todavía nos estén uniendo al puerto de nuestra seguridad carnal, de la confianza en nuestra suficiencia, en nuestro yo y no en el Todopoderoso. Y la base para esto, hermanos, será siempre que caminemos en el temor reverente a Dios. Alguien que se diga cristiano, que no busca santificarse, no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. No, oye, pero es que eso no está, no, ¿por qué no lo has dejado de hacer? No tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Porque la santidad dice que se va a perfeccionar, hay que perfeccionarla, y se perfeccionando la santidad, buscando la plenitud en el temor de Dios, cuando entendemos que Dios es Dios, que Dios es poderoso, que Él es omnipotente, es omnipresente, que nosotros le debemos una admiración y que también Él es el que sostiene toda nuestra vida y todo el universo. Entonces, caminar en el temor de Él es caminar en esa reverencia de su santidad. Primera de Pedro dice 1:17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en temor reverente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Cuando caminamos en el temor de Dios, es cuando contemplamos lo que costó nuestra libertad, lo que costó romper las cadenas de la esclavitud. Llegamos a una conclusión. Hemos visto, hermanos, el llamado urgente que Dios nos hace a la pureza y a la separación. Debemos considerar que no servimos a un Dios muerto, sino al que vive para siempre y sobre todo, que es santo. Podemos reflexionar a través de estas preguntas. ¿Puedo apreciar que en realidad nada tengo que ver con el pensamiento y forma de vida del mundo? ¿Puedo decir yo nada tengo que ver con él, ni participo? ¿Con cuántas cosas debo terminar? Porque cuando no queremos terminar es porque nos gusta. Es porque el placer de nuestro ser humano
caído quiere más. Y le podemos buscar muchas justificaciones. Aquí el punto es: no quieres, ni lo deseas. Por eso la pregunta retórica: ¿con cuántas cosas debo terminar? ¿De cuáles me debo de soltar? Todo con el fin de agradar a Dios y no a los hombres. Porque tengo una razón, tengo su naturaleza. Creo que soy diferente como hijo de Dios sobre esta tierra, diferente a los que no son hijos. Está tan dentro de mi corazón la convicción de que soy templo, una morada donde vive Dios y le rindo adoración con mi vida. Estoy consciente, estoy convencido. Una pregunta más: ¿deseo de todo corazón que Dios sea mi Padre? O sea, que se manifieste como tal en mi andar y yo camine obedeciéndole. No es porque no lo sea, sino porque muchos no vivimos de acuerdo a esto. Esta mañana será en el temor de Dios que buscaré la santificación plena hasta que me vaya con Cristo. ¿La buscaremos? ¿Hay cosas que cortar? ¿Placeres? Yo creo que sí. Yo creo que todos debemos ponernos hoy en manos de Dios y decirle: Señor, haz tu voluntad. Nos va a decir: pues dame la tuya. Quiero que ore por mí. ¿Ya fuiste con Él? ¿Hay algo que quitar? Dile a Él, llévalo a la cruz. Llevémoslo a la cruz. Las oraciones no son mágicas. Las oraciones, la respuesta a la oración se realiza cuando alguien ha entregado su vida y su voluntad al Señor para que haga algo. Porque a veces predicamos a un Dios milagrero antes que a un Dios santo. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Yo en lo personal creo que necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Soy todavía muy humano, tengo muchas cosas, pero Dios me ordena que todas esas relaciones en mi interior, con mi propia carne, sean rotas. Y si hay una relación externa, también. De modo que nos desvíe el corazón de la adoración a Dios, el cual somos templo de Él. Señor, te damos gracias hoy, Señor, por tu palabra, Señor, confrontante, Señor, pero tú tienes derecho a pedirnos, Señor, santidad, porque nos has dado santidad, Señor. Y nos dices: sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y todas las cosas internas, Señor, que tú conoces de nuestros corazones, Señor, esas cosas que no te agradan, Señor, te pedimos, Señor, que sean rotas. Que cada uno de nosotros, en nuestro momento especial de meditación, de encuentro contigo, analicemos, Señor, las amarras que todavía nos jalan al viejo hombre, Señor, y que nos expongamos a tu luz para que con tu gran poder, Señor, nos traigas a nuestra conciencia y las confesemos en arrepentimiento, Señor. Arrepentirnos de desear, arrepentirnos de gustarnos, arrepentirnos de recibir, Señor, quizás adulación, arrepentirnos, Señor, de querer un poco de gloria como la quiso aquel, Señor, que aventaste del cielo a la tierra, al infierno. Líbranos, Señor. Esta palabra ha sido pronunciada con temor y temblor de mis labios, Dios, porque sé que no soy el más santo, Señor, pero sí también, Señor, sé que también quiero santificarme cada día más junto con mis hermanos. Que seamos un pueblo puro, santo para cuando vengas, y que nos halles irreprensibles, dice tu palabra, y el Dios de paz os santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y así seamos hallados, Dios. Comienza una obra de limpieza en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y en aquellos que han escuchado tu palabra, Señor.
llega al corazón, redarguye sus vidas, que tu Espíritu Santo les muestre, Señor, les muestre su necesidad, Padre, porque no dejarás de actuar en amor, Señor, para con todos, porque dice tu palabra que tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento, Señor. Nos entregamos esta mañana, nos entregamos, Señor, completamente, Señor. Llévanos con bien, Señor, y llévanos a una comunión santa delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para santificarnos, para apartarnos del mal, y que todavía esa sangre preciosa sigue siendo eficaz para liberarnos de toda maldad, Señor, hasta que lleguemos contigo perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén. Amén. Demos de aplauso al Señor, su palabra. Amén.